Hola. Bueno, te cuento que uno de mis intereses en la vida está relacionado con la música, con el sonido. He tenido ciertos procesos difíciles con el tema. Actualmente estoy eh, estudiando una de las formas de presentación de la armonía musical que creó un músico del siglo XX bastante conocido, de apellido Schoenberg, que curiosamente es conocido por lo que suele llamarse como por ser el destructor de formas clásicas de composición. Y es muy interesante, estoy leyendo un libro de él sobre composición. Es muy interesante la diferencia con la realidad, porque él claramente no tenía un interés particular en la destrucción, sino que tenía interés en el arte. Lo que es, y quiero hacer con esto una analogía con lo que podríamos llamar el mundo de la investigación en general y de la investigación en la conciencia, la investigación que podríamos llamar espiritual, eh, porque él en ningún momento está en contra de la música o de la teoría musical, está en contra, ni siquiera está en contra, no le interesa el mundo de la las personas que se dicen maestros de música por conocer la manera en la que, según cierta visión sobre el sonido, es lo que debería hacerse, y esto se lo presenta como natural, absolutamente verdadero, definitivo, etc. Y él presenta una diferenciación muy fuerte entre lo que llamamos el conocimiento proveniente de la experiencia, proveniente de una búsqueda, de una investigación, de una relación vital, investigativa, con algún aspecto de la realidad, y esto lo diferencia de las personas que reciben una idea, un paquete, y se les dice esta es la manera, o sea, hay un punto en el que la búsqueda de regularidades, en cualquier cosa, en cualquier actividad humana, hay una relación con la búsqueda de reglas, patrones, pero hay un momento en el que ciertas personas transforman esto por una especie de mecanismo extraño mental en la idea de reglas de la naturaleza. Y este es el salto humano que siempre mencionamos, el salto de la cosificación, de la reificación, del transformar procesos en entidades, generalmente por cuestiones vinculadas a la vagancia y cosas vinculadas a mantener ciertas posiciones de estatus y de comodidad. En las cuales en el mundo humano, en relación a las cuales en el mundo humano sabemos que la idea sobre el conocimiento tiene un valor bastante alto, y como a la mayoría de los humanos no les interesa mucho la realidad, les interesa su película sobre la realidad, suele tener un alto valor en los juegos sociales lo que se presenta como verdad, como realidad, como arte, a diferencia del proceso concreto de el arte como un proceso. Y en general a la mayoría de los humanos no les interesa la realidad como proceso, les interesa el paquete y cómo pueden sentirse más cómodos, básicamente. Y tienen la idea de que la realidad percibida como proceso es algo problemático. Entonces hay que transformarlo en cosos, y esos cosos tienen que dar beneficios. Lamentablemente, la realidad, a pesar de que mucha de la gente que se considera muy importante en esta economía de los cosos, lamentablemente son completamente inútiles, solo sirven para apoyar una especie de comodidad relativa, pasiva, que solo fomenta el olor a podrido, básicamente, y quienes alimentan e inspiran la relación humana con la realidad son aquellos que les interesa la realidad como proceso, no como un paquete que puedo ponerme y decir un montón de cosas. Generalmente estas personas son
investigadores activos, son personas bastante vivas, curiosas, que les interesan aspectos de la realidad y los exploran. Esto no significa necesariamente que tengan que volverse conocidos, famosos, exitosos en la economía de los cosos. Muchas personas son completamente anónimas en esto, pero tienen esta relación con el proceso de la vida, ¿no? Y lo mismo en el arte y lo mismo en lo que podríamos llamar espiritualidad. Entonces quería rescatar esta actitud de Schoenberg, donde él no cuestiona, es visto como un destructor, y lo que él cuestiona es la idea de que la música o el conocimiento de la música es el conocimiento de un montón de cosos extrapolados en algún momento como formas posibles y agradables en cierto modo de hacer música, como por ejemplo las formas de tonalidad musical. Pero ¿qué ocurre? Después estos artífices de la mediocridad y de la repetición transforman esos cosos y dicen: esta es la realidad, esta es la naturaleza, esta es la forma en la que el conocimiento, esta es la forma que se hace música, ¿no? Pero no les interesa el hacer música, les interesa en todo caso producir réplicas de esos mismos algoritmos, esos mismos programitas. Y no es que los algoritmos estén mal o algo así, los algoritmos son como extrapolaciones funcionalmente prácticas en cierto sentido, pero lo que distingue justamente a la vida, a los procesos vitales, es que son sistemas abiertos de interrelación y de intermodificación. En general a los sistemas algorítmicos esto no les interesa. Por eso digo, a la mayoría de los humanos no les interesa. Quieren al contrario el algoritmo más simple, ni siquiera simple, más fácil, que requiera en su percepción menos esfuerzo psíquico. Y esto tiene otro problema, que es lo que produce una reducción del potencial vital y energético. Entonces estos humanos tienen la percepción de que simplificando, como dicen, todo, achatando todo en cosos que podamos meter y apilar acá y allá, la vida es más fácil y cuesta menos energía. Y esto es una mentira. Ese es el gran equívoco, uno de los grandes equívocos del mundo humano generalizado, porque eso lo que produce es falta de energía vital, falta de creatividad. Y ahora estamos enfrentando una gran paradoja en el mundo. Perdón, me estoy yendo un poquito aparentemente de tema, pero creo que es interesante, porque estamos enfrentando esta situación en la que se ha logrado, no estoy haciendo ninguna teoría conspirativa, pero pareciera que ha habido un efecto de que grandes masas de la humanidad se han transformado en mediocres, teniendo la sensación de que tienen acceso a un montón de experiencias y a un montón de realidades, y no teniendo acceso a nada. Lo único que hacen es consumir su propia energía vital, que la dedican para generar más y más unidades de valor, que les dan más y más y más experiencias de la misma cosa, y agotando continuamente su energía vital y su energía creativa. Pero esta es la nueva normalidad. En fin, paréntesis. Lamentablemente esto tiende a ser así, y lo que estamos viendo es un agotamiento de la energía vital muy grande, que se está manifestando como una gran pandemia en términos psicológicos de ansiedad y depresión, que está ya anunciada por la OMS y un montón de gente, y quienes trabajan en el mundo de la salud mental lo saben, que esto es así. El problema es que mucha de la gente que está trabajando en el mundo de la salud mental pertenece a ese mismo mundo de los cosos, y en realidad les interesa que esto siga siendo así por una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Y preservación de su trabajo, entre comillas. Salto. Y volviendo a esta analogía con la música, decía que Schoenberg lo que le interesa es cuestionar a aquellos que se endilgan la capacidad de decir esto es arte y esto no es arte. Se hace así porque hasta ahora la gente que trabajaba con la vida real, con la composición real, extrapoló algunas tendencias. Entonces esto es lo que tiene que ser. Entonces yo, para adoptar la identidad de un músico, de alguien que conoce este mundo, lo único que hago es producir réplicas de esto. Y quienes estudian conmigo tienen que producir solo réplicas de esto. Ahora bien, algo
bastante parecido pasa en el mundo o en los mundillos espirituales. Porque así como en el mundo de la música se habla de maestros, y claro, maestro hace referencia a aquel que tiene conocimiento, pero que tiene conocimiento por exploración directa, por haber indagado, por haber investigado, por haber recorrido ese proceso, no como una tarea, sino como una emergente natural, ¿no? Hay una maestría en eso, porque hay un recorrido, hay una búsqueda, hay un proceso. Esto es lo que crea un maestro. Pero también en la música se llama maestros a personas que saben repetir muy bien, y no solo en la música, en todos los campos de actividad humana, que saben repetir muy bien lo que a las mayorías o a aquellos con capacidad de decisión les gusta escuchar, ¿no? Que suele ser muy diferente de lo que está ocurriendo en el proceso de la realidad. Es muy interesante esto y muy fuerte. Pero lo que quería decir es que en el mundo espiritual también ocurre esto. Y hay muchas personas que se anuncian como enseñantes de cosas que tal vez muy bien intencionadamente quieren preservar, pero que no tienen la experiencia de la búsqueda, no tienen la experiencia del recorrido de inmersión dirigida por la propia naturaleza de ese individuo. Esto suele pasar cuando es un tema que ha ocurrido, creo, antropológicamente en el ser humano cuando nos volvimos sedentarios y se dieron todos estos roles establecidos, porque uno podría concebir que anteriormente cada persona era lo que cada persona era, manifestaba ciertas cualidades y en la manifestación las manifestaba. Pero después tenemos esto de que tenemos a alguien que es zapatero y quiere que su hijo sea zapatero. Y el hijo tal vez tiene otra cosa que no tiene nada que ver con el zapaterismo, pero tiene que ser zapatero. Lo mismo en los mundos espirituales. Había personas con cualidades, con curiosidad, con incluso que en otras culturas podrían haber devenido chamanes o personas de conocimiento. Y en algún momento, en una cultura determinada, esto ocurrió, pero después se supone que su hijo tiene que ser de esa línea, o tiene que ser, para que las cosas funcionen en cierto sentido mediocre, tiene que ser de ese modo, pues si no es problemático, ¿no? Entonces entramos de nuevo en esta lógica de la baja del nivel de vitalidad y decimos, es más fácil que sea así, que sea mi hijo, que sea mi amigo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos toda esta constitución de esta especie de castas, donde lo que menos prevalece es la capacidad auténtica para relacionarnos directamente con aquel aspecto de la realidad que nos convoca. Entonces tenemos un montón de gente que sabe un montón de leyes que ha aprendido y que se dedica a endulzar el recuerdo y la memoria de todo lo grandioso que es Está buenísima el reconocimiento del linaje, por supuesto, pero siempre la capacidad de relacionarnos vitalmente con el principio de ese arte, de ese aspecto, está siempre lejos. Entonces, de este modo nos aseguramos la posibilidad de generar hordas de mediocres que solamente preserven esta especie de adoración de algo que siempre está lejos. Por supuesto, siempre en pos de trascender la dualidad y todo, pero generando unas dualidades espantosas en las personas en nombre de la humildad. Bueno, con esto no estoy diciendo que las personas en las artes o en los caminos espirituales tengan que ser arrogantes en lo más mínimo. Estoy simplemente jugando un poco burlonamente con esta idea de la preservación de las leyes del conocimiento de lo establecido. Así como Schoenberg cuestiona con gran amor a la música, a quienes pretenden erigirse en aquellos que introducen a otros al conocimiento de los principios universales, lo que estoy planteando es que tenemos que cuestionar, investigar activamente. Por ejemplo, relacionarnos con alguien que se presenta como maestro no es una cosa tan gratuita, tan simple como ir al supermercado y elegir una botella que me gusta y ponerla en mi carrito. Es un proceso, por algo en las tradiciones, en tanto procesos de investigación que se extienden a través de generaciones, se dice que la relación con un maestro es algo que lleva tiempo, lleva años. No es simplemente me cae bien
y lo compro y me lo pongo en mi cochecito del supermercado. Hay un proceso de investigación de esa persona, de su conocimiento, de nosotros mismos, de esa persona hacia nosotros, y hay un vínculo que se va estableciendo que tiene una carga que ahí entramos en, por ejemplo, lo que en algunas tradiciones se llama samaya, que también es una palabra y un concepto que se ha vuelto un emergente de mediocridad absoluto. Muchas personas perciben el samaya, que es algo así como el vínculo, el bond en inglés, ¿no? La conexión, lo perciben como una obligación, como que es algo que hay que mantener, que hay que forzarse a ser un buen preservador del samaya, y si no van a venir los seres, los guardianes, los malvados que nos van a castigar y todo va a ser un lío. No hay presentación más mediocre y ridícula del vínculo verdadero y del samaya verdadero. El compromiso surge de la realidad propia, espontánea, del compromiso que tenemos con un camino, con una actividad, con una investigación, y con el reconocimiento que surge con otra persona que está en eso mismo, que tiene un nivel de maestría y de enseñanza que nos interesa y nos puede resultar a nosotros y a todo el linaje relevante. Pero esto no es algo moralizable. Lo que estoy planteando es que hay que tener mucho cuidado, porque en los mundos espirituales, entre comillas, está lleno de la misma basura que rige los mundos de otros ámbitos, supuestamente puros, como las artes, la filosofía, la política, la economía, ¿no? Entonces hay que estar simplemente atento a nosotros mismos, a nuestros lugares comunes, nuestras búsquedas, nuestros agotamientos vitales y la búsqueda de comodidades, de querer estacionar acá. Un camino espiritual no es un lugar donde estacionar. La idea del refugio no es un lugar donde se acabó. Es un lugar donde se abre, es como un observatorio. El cielo podemos abrir, el cielo podemos observar, podemos investigar, es como un laboratorio. Pero no es un lugar de adoración pasivo. No es que preservar el samaya es poner una estatuilla y ahora todo se volvió adoración. Es un lugar de investigación. Si una persona quiere preservar, un practicante, un investigador de la música, del arte, del dharma, de lo que sea, quiere preservar verdaderamente el samaya, tiene que sentirlo en sí mismo, recordar que está vivo, recordar que el mundo está vivo y que es un proceso de amor, de conexión íntima. Y si no, tenemos que nosotros mismos investigar, o en contacto con un maestro, con un mentor, con un compañero de camino, lo que sea, investigar dónde están nuestros puntos de mediocridad, de evasión vital, y ser muy conscientes de que este camino, este arte, lo que sea, esta carrera, lo que sea, no se vuelva un apalancamiento de un punto de evasión vital, una relación, lo que sea. El samaya absoluto es irrompible porque es la realidad misma, pero el samaya en relación con un maestro, con una tradición, es el compromiso de amor. Produce disrupciones energéticas porque es una estupidez, del mismo modo que pegarse un tiro en el pie produce dolor, o darse un palo a uno mismo, porque si traiciono esa entrega y ese compromiso, me estoy pegando un tiro en el pie. Pero es simplemente eso. Entonces, los principios, atención a todo esto de los conocimientos dármicos y todo eso, son modos en los que algunas personas y algunas tradiciones han investigado temas, ya sean artísticos, espirituales, pero son formas de nuestra conexión y participación con aspectos del campo vital. Es necesario que investiguemos y deconstruyamos hasta la base qué es eso, no repetir solamente, el refugio es esto, la compasión es esto porque me lo dijeron. Es necesario investigarlo, desilusionarnos, cuestionar, hasta que eso se vuelva un conocimiento vivo, un conocimiento real. Ese es el verdadero conocimiento. Todo lo demás es una ficción. Es esto de leer y repetir y pensar que todo está lejos, pero bueno, voy a tratar de... Es una invitación a que seamos investigadores, que recuperemos esa actitud
de niño curioso, de investigador, de compenetramiento participativo, y no simplemente esta comodidad de decir, bueno, soy un practicante, soy esto, soy... Sí, ¿qué soy? Cada momento tiene que devorarte la curiosidad de qué es lo que está pasando en cada momento. Si no, lo único que vamos a hacer es repetir papelitos, libritos, palabritas de gente que escribió hace 2000 años, hace 500 años. Y ahí no estamos honrando a ningún samaya, eso no es la humildad. Y eso es lo único que puede producir verdaderos maestros, en el sentido de que aquellos que pueden compartir un conocimiento que viene de un proceso vivo, no de una infatuación con una personalidad interesante, ¿no? La de muchos maestros y toda esta cosa adorativa, pasiva, que es como volver a un proceso, una regresión, un proceso estúpido, infantil, donde tenemos este idealismo, para nosotros, para adultos digo, ¿no? Es una tontería volver a una idealización de que hay una persona que tiene todas las respuestas de todo y tiene una... No, bueno, eso significa participación activa, confianza absolutamente, pero participación activa, no... Si no, bueno, investiguemos dónde está nuestra creencia o nuestro punto de desvitalización, que lo único que queremos es encontrar un lugar donde estar comoditos. O bueno, o estemos ok con eso, ¿no? Y eso es lo que obtendremos. Entonces, de Schoenberg y de su imagen como destructor, a en realidad una persona que investiga y que va más allá de ciertas ideas construidas sobre las verdades universales de todo, porque su amor está en la música, en el contacto con el fenómeno musical, no con las reglas. Lo mismo en los procesos espirituales, el amor del practicante de Dharma está en la realidad. Dharma significa realidad. No significa aquellos papelitos que tienen las personas guardados en los monasterios o en un lugar, es la realidad. Esos son herramientas, modelos, poesía, prácticas que sirven para relacionarnos e investigar con eso, pero el amor está en la realidad misma. Así que bueno, ojalá esto sea relativamente inspirador. No busca ser, aunque puede sonar duro, pero no busca ser destructivo, sino que busca ser constructivo, inspirar, darnos cuenta de que todos tenemos esa posibilidad. Hay un punto en el que cada uno ha decidido más o menos conscientemente que hasta acá llego. ¿Por qué? Porque alguien nos hizo creer algo, y ahí es donde empiezan las transacciones que eventualmente solo llevan a más pérdida de vitalidad. Bueno, sí, obvio, uno llega hasta cierto punto, no está conectado con todo, pero necesitamos un compromiso vital con las artes, con las actividades, con los vínculos, con la realidad, con el Dharma, con la espiritualidad.